Bueno, chicos, buenas tardes nuevamente, ¿cómo están? Bueno, saben, por lo que se dijo en el grupo, que hay posibilidad de que haya un cambio de horario. Eh, en principio podría ser el miércoles más temprano y si no, bueno, tendrá que quedar la clase para otro día. Eh, Como esto del curso salió ahora, bueno, la clase de hoy la dejamos como estaba porque yo ya no podía modificar el horario, ¿sí? Pero les avisaremos, tanto yo como Miguel, cómo quedamos para que ustedes puedan asistir, ¿sí? Así que, bueno, eso como una introducción para que sepan que va a haber una modificación, efectivamente, por este curso que los han invitado, o pasantías, ¿sí? Así es que, bueno, otra indicación importante a tener en cuenta es que yo les había dicho la semana pasada, que fue la primera clase después del receso, que nosotros este cuatrimestre vamos a tener dos materias. Vamos a continuar con la materia que estábamos trabajando en el primer momento, porque es una materia anual, ¿sí? Que es justamente texto, y vamos a sumarle la otra materia que es problemática, que es semestral o cuatrimestral. Entonces, solamente la tenemos este cuatrimestre, ¿sí? Para una cuestión de orden de todos, la propuesta es que sea una semana cada una en cuanto a la clase expositiva y que la materia que no tiene clase expositiva, digamos, se suba algún apunte, alguna teoría que refuerce, puede ser algún práctico, alguna actividad así, de manera tal de que tengamos la opción y la oportunidad de ir con las dos materias a la par. Entonces, en vez de hacer un cursado más intenso de 2 horas de clase tradicional, vamos a tener así esta alternancia, ¿sí? Por si alguien no estuvo la semana pasada, reitero que la materia es promocional. Seguimos con la promocionalidad de la que empezamos en marzo y ahora tenemos promocional también esta segunda materia. Entonces, en ese sentido, bueno, para ustedes la idea es bueno, que puedan promocionar efectivamente las dos materias, ¿sí? Nadie pretendería que se queden sin promocionar, ¿sí? Bien. Entonces, como la semana pasada efectivamente estuvimos hablando de la cuestión de problemática, hoy vamos a volver a lo que es texto, ¿sí? No sé si se acuerdan que estuvimos trabajando el primer semestre, que me puedan decir, que hagamos una especie de lluvia de ideas, a ver qué recuerdan, qué, qué registro tienen, si tienen los apuntes los pueden ver, qué se acuerdan, qué vimos en conversión de texto. ¿Alguna idea tienen que tener? ¿Sí? Si no, busquen su carpeta. Acuérdense que yo les dije en las primeras clases que si bien yo no iba a pedir la carpeta como un instrumento evaluativo, siempre se sugiere que tengan las cosas lo más completas posibles, porque en definitiva, unos buenos apuntes, una carpeta ordenada, una carpeta completa, hace también al estudio de la materia, ¿sí? Y también, ya que las materias promocional, con más razón, siempre se sugiere que, bueno, que la lleven lo más al día posible, ¿sí? Así que, bueno, me gustaría que me dijeran, alguno, alguna, que eso que estuvimos trabajando el primer cuatrimestre, que se acuerdan, así vemos cómo retomamos hoy, ¿sí? Antes que hable yo, que se acuerdan.
Vamos, nadie se acuerda, nadie me puede decir nada. ¿Qué trabajamos el último tiempo, por lo menos? Bueno, sí, veo que... La participación, a ver, también saben que me gusta que ustedes también hablen en las Profe, clases, si no, es muy aburrido. sí, Sí, justo me estaba acordando, habíamos a trabajado ver, con todo lo que era más que nada filósofos y esas cosas, filósofos y teorías de la comunicación, en pocas palabras. bueno, bien. Trabajamos todo el primer trimestre, trabajamos lo que es algunos paradigmas o nociones en torno a la comunicación, ¿sí? La materia, nosotros le decimos en versión resumida texto, pero la materia se llama comunicación, comprensión y producción de textos, ¿sí? Entonces, era importante destinarle un tiempo a lo que es la comunicación, ¿sí? Por eso que justamente nos dedicamos a ese primer semestre y bueno, por eso también les pregunto, ¿sí? Porque ahora en esta segunda parte vamos a ver otras cosas. Está bien lo que dijo Ignacio, no sé si alguien recuerda lo que vimos la última clase o la penúltima clase, que trabajamos con algunas cosas, ¿se acuerdan cuando hicimos una especie de comparación entre un texto de un artículo, un horóscopo, ¿eso se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que estuvimos viendo como las diferencias que hay entre, bueno, un artículo de diario tiene un lenguaje más técnico, en cambio el horóscopo es un lenguaje más coloquial, ¿sí? ¿Les suena algo? ¿No? Bueno, a ver, entonces, después de ver esto de la comunicación, que tiene el compañero, yo lo que hice fue dar una especie de introducción a lo que sería esta segunda parte, ¿sí? ¿Y cómo hice esa introducción? Ahí estuvimos trabajando distintos materiales, no vamos a decir textos porque eh, queda como más reducido, sino distintos materiales para que pudiéramos ver, o sea, que ustedes se pudieran dar cuenta de cómo efectivamente cada uno de esos materiales me está expresando algo de una manera particular. Entonces decíamos, bueno, un horóscopo en definitiva no es lo mismo que Ah, es un... verdad, el cuadro que nos mostró la última Bien, clase antes de terminar, es verdad. No, se me había olvidado perfecto. ese cuadro por lo que Bueno, me aproximaba el examen. Sí, bien, el cuadro distinto, por ejemplo, cuando eso, hablábamos de novelas, el horóscopo, exactamente. películas, etcétera. Era pensar qué tienen de diferente un artículo de diario, en el sentido que tenga un carácter más de ciencia, yo les decía que por ahí hay muchas ciencias naturales, en relación con un horóscopo, en relación con un cuento, en relación con una historieta, ¿sí? Son los cuatro elementos que se trabajaron. Esto nos permitía pensar, que fue lo que yo les dije que me interesaba que quedara claro, que en definitiva lo que tenemos que hacer es entender que cada cosa tiene ciertas marcas, ciertas características propias que hacen que su finalidad, su modo de comunicar sea diferente, ¿sí? Partiendo de esta idea, es que este semestre vamos a trabajar ahora sí los tipos de texto, ¿sí? Que en definitiva son tres. Ahí el compañero está poniendo el texto de Animalia. Bien, eso también lo trabajamos. Ahí yo lo que hice fue como hacer un análisis un poco más técnico de un texto en general, como un ejemplo, ¿sí? Entonces yo les decía, bueno, si tuvieran que enumerar los párrafos, ¿cómo numerarían? Si tuvieran que hacer una idea, ¿cómo lo harían? Si tuvieran que hacer un cuadro clasificatorio o un cuadro semántico, ¿cómo lo harían? ¿Sí? Todas estas pequeñas cosas, que bueno, entiendo que las tengan un poco olvidadas porque ha pasado tiempo, nos van a servir para lo que empezamos a ver hoy, ¿sí? Lo primero que vamos a trabajar hoy, el primer texto importante es el texto expositivo, ¿sí? ¿Qué características creen, o bueno,
¿qué función creen que tiene principalmente el texto expositivo? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir? ¿A qué les suena? Expositivo. Esto positivo sería más explicar, no, eso, explicativo sería. Expositivo, como dice el nombre, exponer algo. En pocas palabras sería, Bien. en pocas palabras podría ser una explicación de alguna, por ejemplo, de algún síntoma o de o ser el significado de alguna palabra en especial. Bueno, está bien. Cuando yo hablo de un texto expositivo, justamente la idea es exponer sobre algo. Y en definitiva, como yo estoy exponiendo algo, el propósito o la función del texto expositivo es justamente informar, ¿sí? Claro, Los textos expositivos pueden ser de cualquier temática, puede ser de ciencias sociales, de naturales, de algo más técnico, de algo más artístico, ¿sí? Lo importante de esto es que entendamos que en definitiva, además de los datos que nos da el texto expositivo, hay también explicaciones, hay ejemplos, hay analogías, ¿sí? Todo para guiar al lector a una comprensión acabada y completa, ¿sí? La idea es que la persona que esté leyendo el texto, sea el tema que sea, pueda entender a lo que el texto apunta, ¿sí? Entonces, decimos que los textos positivos son informativos justamente porque me dan datos o información sobre ciertos hechos, fechas, sucesos, personajes o teorías. Se dice que también son explicativos porque en definitiva justamente se incorporan ciertas especificaciones o explicaciones que me sirven para aclarar y para sumar a los datos que se aportan. Y se dice también que son directivos porque tienen que ver con una especie de función de guía de lectura, ¿sí? Es decir, ¿en qué consiste esto de la guía de lectura? Y pensar que normalmente hay una cierta introducción, hay un título, hay un subtítulo, ¿sí? Puede haber una pequeña reseña abajo. Entonces, eso como en primer lugar, ¿sí? Una primer lineamiento. La cuestión de la información, la explicación y la dirección o direccionalidad. Ahora, si bien los textos expositivos en cuanto a tema van a variar, ¿sí? De acuerdo a la temática que se está tratando, no es lo mismo el tema de un texto de historia, de filosofía, que un texto de biología o química, ¿sí? Hay cosas que tienen en común todos los textos expositivos, ¿sí? Estas cosas o características serían 4. Esto es tema de parcial, así que si lo anotan, perfecto, mucho mejor. De todas maneras están en el apunte que yo subí, ¿sí? Ya lo tienen, pero lo aclaro. Decimos que las características de textos positivos son, en primer lugar, que hay un predominio de las oraciones enunciativas. Enunciativas, o sea, se enuncia algo, se dice algo, ¿sí? Eso es una oración enunciativa. Me está diciendo algo, ¿sí? En segundo lugar, se dice que utilizan o usan lo que es la tercera persona. Acuérdense que en el español tenemos dentro del singular primera, segunda, tercera, y dentro del plural también, primera, segunda, tercera. Entonces, yo puedo usar la tercera singular o plural, ¿sí? Pero siempre es tercera. Esto es porque no está tomado desde una perspectiva más personal, no es una carta que yo escribo diciendo, bueno, me parece que está siempre tercera persona. Entonces, los sustantivos acompañan a esa tercera persona o a esos verbos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hablo de los animales, voy a decir están. Si yo digo el perro, voy a decir está, ¿sí? Entonces, tercera persona, singular o plural, obviamente el verbo acompaña el sustantivo, entonces justamente va a depender de cuál sea el sustantivo, ¿sí? La tercera característica es que los verbos se conjugan en modo indicativo, ¿sí? Y sobre todo podemos hablar, bueno, presente, pasado, futuro, dependiendo, por supuesto,
la temática, el abordaje, pero modo indicativo, ¿sí? Nosotros en español tenemos, que esto también lo dijimos en su momento, tenemos 3 modos, ¿sí? El indicativo, que por ahí es el más frecuente, el imperativo, que tiene que ver con la cuestión más directiva o de orden, si tú dijeras, cerrar la puerta, y el subjuntivo, que se piensa más si yo le incorporo un qué. Bueno, que yo estudie, que el alumno aprenda, que la clase empiece puntual, que el sonda sea pase. Todas esas cosas son modos subjuntivos. Bueno, en los textos positivos no tenemos ni modo subjuntivo ni modo imperativo. Lo que hay es un indicativo, ¿sí? Y la cuarta característica es que el registro es formal, ¿sí? Eso quiere decir que no va a usar un lenguaje tan coloquial o tan espontáneo, sino que va a apuntar más a una cuestión un poco más técnica, ¿sí? Más formal, es decir, bueno, no está desde la simpleza de lo coloquial, por eso yo les decía también empecemos en el horóscopo, que la idea es que se lee y se entienda, bueno, el texto positivo también la idea es que se lee y se entienda, pero partiendo de un registro más formal o más técnico, ¿sí? Que si se fijan, o si se acuerdan, fue una de las cosas o características que le marcamos a lo que es el artículo del diario, ¿sí? Si yo tengo un artículo que me habla de los fósiles, bueno, en definitiva, ese artículo va a cumplir con estas 4 características porque está funcionando como un texto positivo, ¿sí? Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno, ¿sigo? Bien, ahí contesta. Sigo. Entonces, fíjense, ustedes en el apunte que yo subí, en el cuadernillo, digamos, tienen en la primera página una especie de actividades que son más para reforzar estas ideas que yo les acabo de explicar. Hay un texto sobre los flamencos, ¿sí? Y después hay ciertas preguntas o actividades. Por ejemplo, revisar si las oraciones son enunciativas, están en tercera persona, si los verbos están en modo indicativo, si el registro es formal o informal, ¿sí? Esas actividades yo no les voy a pedir que las entreguen, o sea, no se van a evaluar, no es que va a tener una nota, pero, como les digo siempre, es importante que ustedes puedan hacer también las actividades, porque eso es una buena manera de no solo reforzar la teoría, sino también de ir ablandando la escritura. Ustedes saben que esta materia, y en realidad también la otra, aunque no es tan técnica propiamente, pero esta materia apunta a eso, a que sea una herramienta para que ustedes se puedan expresar mejor, tanto a nivel escrito como a nivel oral, ¿sí? Entonces, en definitiva, cada vez que ustedes hacen una actividad, que son una consigna y todo, bueno, van perfeccionando esa parte, que es muy importante, porque si bien ustedes están en una carrera técnica y podrían pensar, bueno, ¿para qué tengo yo esta materia? En definitiva, carrera técnica o carrera no técnica, siempre es adecuado expresarse bien, ¿sí? Porque una buena expresión hace también a una buena comprensión. Muchas veces pasa que no hay entendimiento porque la expresión no es la correcta, ¿sí? Y eso se ve mucho, por ejemplo, en los estudiantes del secundario. Hay una falencia en ese tema de la expresión, tanto oral como escrita, no distingo, ¿sí? Entonces, esa dificultad es la que por ahí en esta materia queremos subsanar, porque la idea es que ustedes, si empiezan con una expresión un poco floja, que eso a fin de año esté mejor, ¿sí? Que ustedes lo puedan mejorar. Bien, entonces, esas actividades háganlas en su carpeta para que vayan incorporando los conceptos y vamos a dar un paso más, ¿sí? Dentro de los textos positivos hay
lo que se llama, o están lo que se llaman los procedimientos expositivos, que es justamente cosas que se utilizan para un texto positivo o no un texto positivo, ¿sí? En primer lugar, se habla de la definición. Yo les preguntara qué es definir, ¿ustedes qué me dirían? Es definir. Para mí es directamente darle significado a una palabra o darle contexto a una palabra. O explicar, explicar una palabra en su profundidad. Bueno, ahí está. Para mí Eso me serían gustó más. esas tres. Cuando yo defino, tengo que saber, definir es dar como una determinación de lo que el concepto es, ¿sí? Eso es definir. Cuando yo defino, estoy diciendo, bueno, tal cosa es esto. En ese sentido es que las definiciones tienen, o deberían tener, para que sean correctas, ciertas características. En primer lugar, se dice que las definiciones deben ser breves, es decir, yo no puedo definir algo en un párrafo. Yo defino en una oración, en dos, ¿sí? No puedo definir algo muy extensamente, porque ya pasamos de una definición a una explicación, ¿sí? En segundo lugar, decimos que la definición no se debe expresar por negación. Eso quiere decir que cuando yo digo lo que no es un concepto, igualmente no estoy diciendo lo que es. Si yo tuviera que pensar diciendo, por ejemplo, que un círculo no es un cuadrado, aunque elimine la idea de cuadrado, porque bueno, no es un cuadrado, sigo sin decir que es un círculo, ¿sí? Entonces fíjense, que esto es muy común. Yo no puedo expresar ni definir las cosas por negación, porque en ese sentido es que, bueno, no estoy definiendo en realidad. Lo que estoy haciendo es decir lo que no es, pero sigo sin decir lo que es, ¿sí? Bien, eso como en primera instancia. Tiene que ser breve, no se expresa por negación, ¿sí? Y se dice también que la definición debe constar, o sea, una definición acabada, perfecta, tiene más que ver con lo que es lo que se llama el género y la diferencia específica. Fíjense, cuando yo hablo de género y diferencia específica, tengo que pensar que el concepto género, o el término género, es más amplio, ¿sí? Por lo tanto, el género me va a incluir varias cosas que tengan algo en común, obviamente. Y después, cuando yo digo diferencia específica, voy a pensar, bueno, ¿qué es lo propio de ese concepto? De manera tal que yo sea capaz de distinguirlo así de los demás conceptos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo dijera que la persona, o una persona, es un ser vivo racional, ¿sí? En esa definición, que es breve, que no está por negación, y además está incorporando lo que es género y diferencia específica, porque a ver, el género que sería, bueno, que es un ser vivo, o sea, ya lo que, entonces, lo que es las piedras que han eliminado, por ejemplo, ¿sí? Y después lo específico, lo propio, que es que tiene razón o que es racional. Ahí podría poner también que tiene voluntad, que tiene inteligencia, que tiene sentimiento, ¿sí? Todo lo que sea específico de ese concepto o de ese término. Si yo pensara, por ejemplo, en una heladera, ¿cómo la definirían? ¿Cuál sería lo genérico o el género y qué sería lo específico? ¿Cómo definirían una heladera? No hace falta que lo sepan, piénsenlo. No los estoy evaluando. Quiero que me digan cómo definirían ustedes una heladera. ¿Qué dirían de una heladera? Y yo definir a la heladera le diría electrodoméstico encargado de mantener, no, de mantener, no, de generar Sí. frío para, en el cual se pueden mantener productos que sí o sí requieren de frío.
Bueno, Iría por ahí más o menos. está bien, Porque quiero dejarlo muy formal, pero en pocas palabras sería electrodoméstico encargado de mantener frío alimentos distintos, diversos productos. o productos. Bien, fíjense, si yo digo electrodoméstico, ya estoy descartando las cosas que son, por ejemplo, un mueble. No es un mueble, ¿sí? Electrodoméstico sería el género. Y lo específico sería que sirve para enfriar alimentos y bebidas, o bueno, ciertos productos. Entonces, fíjense, de todos los electrodomésticos, yo sé que no es ni para planchar, ni para lavar, ¿sí? Yo sé que es para enfriar alimentos. Entonces, ahí es donde tengo lo específico, ¿sí? Lo mismo pasaría si yo hablara del lápiz, que es el ejemplo que tienen en el apunte. Y bueno, yo tengo que pensar que el género de lápiz tiene que ver con instrumento de escritura para escribir, ¿sí? Que está formado por una barra de grafito envuelta en madera. Cuando yo digo que hay un grafito envuelto en madera, estoy descartando la lapicera, el fibrón, el crayón, ¿sí? Ya es lo específico. Entonces, fíjense, es importante que entendamos esto porque es también una manera de aprender a decir las cosas bien. Ustedes están estudiando la cuestión más de la computación y eso, de lo cual yo sé muy poco. Si tuvieran que darme una definición de algún concepto que estén estudiando, ¿cuál sería? ¿Qué se les ocurre? Así con esa característica. A ver, nada para definir. Les estoy preguntando el concepto que sepan ustedes. O sea, fíjense, no les estoy pidiendo nada raro ni loco. Es, bueno, pensemos de lo que yo estoy estudiando. ¿Qué podríamos definir? Y en nuestro caso es terciario o licenciatura de programación. Bueno, por eso, pero si yo tuviera, dentro de eso, si yo tuviera que elegir algo, algún tema que están trabajando, un concepto, no sé, una parte de una computadora, ¿cómo me la definirían? Por ejemplo, qué sé yo, motherboard en la A placa, ver, motherboard, como dice su nombre del sí, inglés, placa madre encargada de sincronizar todos los componentes de una PC, por ejemplo. Eso, bueno, eso y el procesador. Es la encargada en realidad de conectar de conectar todos los componentes de la PC. bueno. Entonces, fíjense, yo ahí estoy dando una definición partiendo de una idea un poco más general y después especificando lo que es propio de este concepto, ¿sí? Porque también es importante que yo no use familia de palabras del término que estoy definiendo. Si yo dijera, por ejemplo, bueno, la lógica estudia las leyes lógicas, sigo sin decir qué es la lógica, ¿sí? O sea, en definitiva, no, no está claro y de hecho hasta está mal. Entonces, bueno, fíjense. Un primer procedimiento que tienen los dispositivos justamente es esto, aprender a definir, es decir lo que una cosa, o un hecho, o un suceso es, ¿sí? Y yo El una cosa que segundo, sí, aprendí de mis sí, perdón, padres que me enseñaron es nunca definir una palabra con su misma palabra. claro, porque ahí no Como decimos dice nada usted, en no realidad, definir una palabra con la misma familia de la palabra que se va a definir, como dijo usted. exactamente. El problema de eso es que yo puedo pensar que estoy diciendo muchas cosas cuando en realidad no estoy diciendo nada, entonces, por eso que yo les aclaro esto de, bueno, pensemos ciertas como reglas o tips para definir. Bueno, no lo hago por negación, no lo hago por familia de palabras, no lo hago extenso, ¿sí? Y tengo en cuenta esto, de lo que es el género y la diferencia específica. Si yo pensara en el concepto, en el término de gato, por ejemplo, ¿cómo lo definiríamos a partir del género y la diferencia específica?
animal cuadrúpedo de la familia de los felinos. Bien, ahí está. Ahí tenemos el género. Felino, incluso podría decir directamente felino, o bueno, animal felino. Bien, Claro, eso un es lo más animal amplio. felino de cuatro patas y ¿qué más? De tamaño, no diría diminuto, de tamaño pequeño. Bueno, Ahí se puede decir un poco de sus características y ¿qué más se puede caracterizar el gato? a ver, pensémoslo desde lo específico. Yo digo ya que es un animal felino o un felino, entonces eso hace que descarte, ¿sí? Que sea de canino, que sea de tamaño. Exactamente, que sea un ave, bueno, es un felino. Entonces, cuando yo hablo de felino, puedo pensar un león, una pantera, un tigre, un leopardo, ¿sí? Ujú. Ahora, ¿qué va a ser o cuál va a ser la diferencia específica de gato para que yo pueda descartar la pantera, el león, ¿sí? El ¿Qué hace el tamaño. gato? Bueno, el Bueno, gato pero el en regular. tamaño, sí, a ver, bueno, yo podría decir, por ejemplo, una opción sería decir felino doméstico, Claro, porque es de yo un hogar. león en la casa no voy a tener. Entonces, bueno, una opción Claro, sería eso, felino doméstico. Y eso. otra opción, que no estaría mal, otra opción más técnica, que tiene que ver con esto de la diferencia específica, con esto de lo propio que yo les digo, podríamos decir felino que maulla. El único animal que maulla es el gato, ¿sí? Porque el león ruge y los felinos salvajes en definitiva no maullan. Entonces, si yo digo que maulla, eso me hace descartar a los otros felinos, ¿sí? Con felino descarto a otro tipo de animales. Y diciendo que maulla, descarto a los otros felinos, ¿sí? Si yo pensara, pensémoslo con otro concepto muy similar. Si yo hablara de tigre, ¿qué tendría que decir para pensar en esto del género y la diferencia específica? También es un felino, así que puedo empezar por ahí. ¿Es un felino que tiene? ¿Qué tienen los tigres? Mm, tiene, ¿cómo se dice? Piel rayada. Bueno, felino que tiene rayas o que tiene piel rayada. Entonces eso hace que quede claro lo específico del tigre y que justamente no se confunda con los otros felinos. Si yo dijera nada más es un felino, bueno, pero podría ser un león, una pantera, como decía. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense, la importancia de poder definir las cosas desde este lugar. Bueno, empezando por un género y continuando con lo específico. ¿Sí? Bien. Este sería el primer procedimiento de los positivos. Un segundo procedimiento de los positivos tiene que ver con lo que se llama la clasificación. ¿Qué es clasificar? ¿Qué es clasificar? Clasificar. Cuando yo clasifico, ¿qué estoy Distinguir haciendo? características de un objeto para poder ubicarlo en un grupo. Bueno, muy bien, está bien. Distingo esas características para poder agrupar. O sea, es una especie de conjunto o serie de definiciones que están relacionadas entre sí, ¿sí? Yo podría pensar, bueno, el concepto de mueble. Tengo los muebles de comedor, los muebles de living, los muebles de baño, los muebles de dormitorio, ¿sí? Están relacionados porque todos son muebles, efectivamente, pero esa clasificación me permite hacer o establecer un orden, ¿sí? Bien. Eso es importante también porque en los textos positivos se da esto de que yo pueda clasificar. Si se acuerdan en el texto que trabajamos la última vez, que fue el de Reino Animalia, como pusieron ahí en el chat, estaba esto. ¿Se acuerdan? Había una parte que decía clasificación de los animales. Y esa clasificación era doble, digamos, o estaba en dos grupos. Los vertebrados por un lado y los invertebrados, ¿sí? Que de hecho yo después les pedía en las actividades que pudieran hacer un cuadro sinóptico, que es el que tiene llaves, las llaves, un cuadro sinóptico donde ustedes dejaran explícita esa clasificación. Bueno, en definitiva, cuando yo clasifico, estoy estableciendo relaciones, ¿sí?
o definiciones que están relacionadas. Y también cuando clasifico puedo establecer, ¿por qué no?, ciertas jerarquías. Yo podría decir, bueno, a ver, no sé, de las ciencias duras, la más importante es, no sé, la matemática. Y de ahí voy a, ¿sí? Ahí también podría pensar en una cierta jerarquización. Porque en definitiva, cuando yo clasifico, bueno, también puedo jerarquizar, ¿sí? En el caso del texto que trabajamos, no es que los vertebrados sean más importantes que los invertebrados, sino que es una mera alusión técnica, pero sí hay momentos, o hay casos, o hay textos en que yo puedo jerarquizar a la vez que clasificar, ¿sí? Bien. La otra característica o procedimiento que trabajamos es lo que se llama la comparación. Cuando yo comparo, lo que hago es establecer relación con otro objeto, con otra situación, con otro individuo, para justamente facilitar la comprensión, ¿sí? Ahí tenemos también lo que se llama la analogía. Entonces, bueno, esto se parece a, en el texto, en el cuadernito tienen un texto que habla de eh, la cuestión de la célula. Entonces va a decir, bueno, las proteínas se llaman bombas, en analogía con las bombas de agua, ¿sí? Fíjense. Una analogía es cuando yo establezco ciertos parámetros en común. Ustedes que tienen lógica por ahí, esto les va a aclarar, saben que hay tres tipos de razonamiento, ¿cierto? O no sé si han visto eso. ¿Saben eso? ¿Se los ha dicho el profesor? Me imagino que lo deben haber escuchado, Mm, ¿no? Yo no mucho, la verdad. Bueno, Por ejemplo, yo no pero- mucho porque mi profesora de lengua nos hacía, oh, comprensión de texto, léanme un cuentito y expliquen de arriba abajo y es así. Las típicas de profe de lengua. bien. Alguna- Bueno, vamos a... Yo trato de correrme de esas cosas porque en definitiva cada uno tiene su método. Es verdad que suele pasar. Lo que les decía es que les preguntaba por lógica porque también es algo que yo manejo. En la lógica tradicional o la lógica aristotélica, que se llama, yo lo que tengo es una, digamos, como un estudio de los procesos del pensar. Y el primer proceso es lo que se llama la simple aprehensión, que tiene como resultado un concepto en el que no hay ni afirmación ni negación, como si yo digo alumno, computadora, instituto, ¿sí? Después tenemos un juicio o juzgar, que es cuando yo afirmo o niego. Yo digo, el instituto está en Cal de Rioja, por ejemplo. Las clases de comprensión son los miércoles, ¿sí? Eso es un juicio. Se afirma o se niega, y por lo tanto, como no se niega, puede ser verdadero o falso. Y los razonamientos, que ya se corren del tema de la verdad o falsedad, porque son válidos o inválidos, son en realidad los más comunes de tres tipos. Son los razonamientos inductivo, deductivo y análogo, ¿sí? ¿Para qué les digo esto? Para que entendamos cuando yo hablo de analogía a qué me refiero. Un razonamiento inductivo parte de casos particulares y lo que hace es generalizar, ¿sí? Como si yo digo, el oro se ata con el calor, la plata se ata con el calor, el cobre se ata con el calor, podría concluir que todos los metales se atan con el calor, ¿sí? Ese es un razonamiento inductivo. Empiezo enumerando y generalizo, o tengo una conclusión universal. El deductivo es al revés, voy a partir de una generalidad. Voy a decir, bueno, todos los metales se atan con el calor. Como el cobre es un metal, yo puedo concluir o inferir que el cobre se ata con el calor. ¿Sí? Claro. Es al revés. ¿Se entiende esto? Como si fuera un Sí, triángulo, un triángulo o un triángulo invertido. ¿Sí? Yo pienso, bueno, uno va de cosas particulares y amplía y el otro empieza por lo amplio y reduce. ¿Sí? El análogo, en cambio, lo que hace es comparar conceptos o sucesos o individuos que tengan ciertos rasgos en común. Entonces, esa comparación me permite a mí inferir otra característica común también. Como si yo dijera, bueno, Juan, Pedro y María son médicos. Juan y Pedro son pediatras, entonces María es pediatra. ¿Sí? ¿Qué pasa?
En el caso de los razonamientos análogos, yo lo que no tengo es una certeza de que la conclusión sea así, porque María podía no ser pediatra. Pero lo que me permite hacer esa conclusión o esa inferencia es el hecho de que lo común es que son médicos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la analogía. Cuando yo comparo con otra cosa que tiene algo en común, ¿sí? Entonces, fíjense, la comparación o analogía se da mucho también en los textos positivos. ¿Por qué? Porque también me permite facilitar la comprensión, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo tal cosa? Entonces yo ahí, el lector, ¿qué hace? Dice, ah, ajá, ya entendí. Porque a veces cuando yo logro asociar ciertas cosas con cuestiones más cotidianas o de las que tenga un poco más de manejo o noción, me permite entender variables más complejas, ¿sí? ¿Está? Sí, sí. Bien. Y la última, o el último procedimiento es la ejemplificación. Cuando yo doy ejemplos, lo que hago es apoyar lo que estoy explicando, ¿sí? Y justamente ese sentido de enumerar casos y apoyar la explicación también me va a facilitar la comprensión. Porque yo, por ejemplo, de nada sirve que yo les diga la definición de los razonamientos y que no pueda aplicar esa definición a un ejemplo concreto, ¿sí? Cuando yo doy un ejemplo, lo que estoy haciendo es apoyar la teoría o lo que quiero explicar. Y justamente eso hace que yo sea más capaz de comprender o que sea capaz de comprender mejor, ¿sí? Entonces, fíjense, partimos diciendo, los textos positivos tienen 4 características, ¿sí? Oraciones enunciativas, modo indicativo, tercera persona y registro formal. Y a su vez, tienen 4 procedimientos. La definición, que es decir lo que el concepto, la cosa, el suceso es. La clasificación, que es cuando establezco ciertas relaciones o ciertas definiciones, donde también se pueden establecer ciertas jerarquías, ¿sí? La comparación analogía, que es justamente buscar algún elemento más cotidiano, más conocido para entender de qué estoy hablando, y la ejemplificación, que es dar casos específicos o concretos para apoyar aquello que estoy haciendo referencia, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Yo lo que quería compartir con respecto a ejemplificación era como esto, justificar un significado o expandir un significado. Eso es lo que me enseñaron a mí dentro de todo. Como dijo usted, para que se entienda de lo que se está hablando, de lo que se está explicando, pero era más que nada para justificar una situación o para Bien, justificar específicamente algo, porque por ejemplo, un ejemplo claro era, para que se lo digo muy específico porque me sucedió, fue cuando intenté hacer ingeniería mi primer año, la pasé medio feo, obviamente me vine acá por eso, primero. Siempre nos pedían justificación. ¿Y cómo se justificaba? Con ejemplo, pero el ejemplo tenía que ser preciso. Entonces ese era mi problema antes de cómo justifico un número. Si le digo de antemano que salió de allá, ya está justificado, ¿no? Entonces tendría que dármelo de aprobado. Pero no, obviamente el profesor que pedía un extenso algo tan específico que literalmente te carcomía la ceja y si por poco te prendía fuego la ceja. Por eso mismo es que lo tengo entendido así, más que nada, lo que es claro. ejemplificación. Está bien. Por ahí me hace un poco de ruido, o sea, entiendo lo que decís, está bien que compartas, me alegro. Me hace ruido lo que decís justificar, porque en realidad cuando yo justifico, estoy como, o sea, es como un concepto complejo, porque cuando yo justifico, en realidad lo que hago es avalar un poco eso. Entonces, no es que esté mal, pero bueno, es un término que por ahí
Yo Claro, justificar, ¿cómo evitaría sería usar, esto? porque no sé, Justifico es cuando vos decís responder a la pregunta ¿por justificar, qué? justificar es eso, bueno, explicar por qué, eso es justificar. Cuando uno le dice a los alumnos, bueno, justifiquen verdadero y falso. Coloquen verdadero o falso, justifiquen los falsos. Es decir, bueno, esto está mal por esto, esto y esto. O sea, no necesariamente la justificación es un ejemplo, ¿sí? Sí es cierto que los ejemplos lo que hacen es, como decíamos, esta idea de que hay una ampliación de lo que yo he estado trabajando. Entonces, en definitiva, bueno, esa ampliación me permite comprender mejor. El tema es que, bueno, uno no puede por ahí pretender cosas que no ha explicado. Entonces, en el caso tuyo, por ahí fallaba el paso de, bueno, yo quiero esta idea, quiero que hagan esto, pero los chicos no pueden hacer, ¿qué pasó? O sea, hay un intermedio ahí que es discutible porque en definitiva el profesor por ahí debería haberles dado los medios para que ustedes fueran capaces de justificar bien, de justificar, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿sí? Eh, sí es cierto también que a veces, que también pasa más en el ámbito de nivel medio o secundaria, cuando los alumnos estudian más de memoria y vos les pedís un poquito más y ahí empiezan los problemas, porque el estudiar de memoria sin comprender no tienen el manejo, entonces no pueden ser capaces de dar un ejemplo, o te dicen el mismo ejemplo que estaban en la apunte, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí es, no, hay que dar un paso más. Yo por eso les decía, pensemos, si tuvieran que definir la heladera, ¿cómo la dirían? Si tuviéramos que definir el gato, ¿cómo lo diríamos? Si tuviéramos que definir el tigre, ¿cómo? O sea, justamente, busquemos ejemplos, hagamos ejemplos para poder tener claro que en definitiva yo tengo que ser capaz de dar un ejemplo de las cosas, ¿sí? Porque el ejemplo me apoya y me avala todo lo que yo dije antes, ¿sí? Entonces, es importante que una persona pueda dar ejemplo. Y en los textos expositivos es muy habitual que los ejemplos aparezcan. Puede ser que no, o que aparezcan pocos, pero es habitual, por esta misma idea de que en definitiva me están ampliando lo que yo ya dije. Entonces, fíjense, vamos como de lo más específico a cuestiones más, o de lo más principal a cuestiones más secundarias. Primero defino algo, después lo puedo clasificar, porque ya sé lo que es, puedo establecer relaciones entre sí, puedo jerarquizar. Después puedo hacer comparaciones y después puedo dar ejemplos, ¿sí? Se supone que aún sin ejemplos, un texto positivo se debería entender perfectamente, ¿sí? O sea, no es que porque no tenga ejemplos no se entiende o esté mal. Es, bueno, pensemos que los ejemplos apoyan todo lo que yo dije o hablé o hice referencia antes, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna pregunta que hoy quieran comentar? Hoy son poquitos. ¿Alguna duda de la materia? ¿Hacia dónde vamos? Yo hasta ahora nada. Bueno. Recuerden que siempre está el Classroom a disposición, pueden escribir por ahí, yo lo veo porque me llega la notificación al correo, así que no sería inconveniente. Está el WhatsApp también, así que en el caso de que hubiera o se presentara alguna duda, por supuesto pueden hacer uso de los espacios, o de los medios, sería, para preguntar, ¿sí? Y también recuerden toda la energía al segundo cuatrimestre para que ustedes en noviembre puedan tener las materias aprobadas, ¿sí? En general, promocionan todos, no hay inconvenientes con eso, pero bueno, sí se exige o se insume un extra de su parte de cierta constancia, ¿sí? Bueno, estar en las clases, entregar los trabajos, aprobar los parciales, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, entonces, les vuelvo a sugerir,
Traten de hacer las actividades por todo lo que hemos charlado, para que les quede completo, para que puedan ir reformando la escritura, para que terminen de entender justamente lo que se ha dicho en la teoría. Las actividades apoyan la teoría, ¿sí? Entonces que ustedes las puedan resolver es importante. Y cualquier duda que tengan, ya sea de esta materia o de la otra, me escriben. En relación a la otra en particular, recuerden que el texto de Canclini es un texto introductorio para pensar algunas cosas y poder debatirlas. Las actividades que yo propuse son actividades, o fueron actividades de clase, o sea, eso no se entrega, ¿sí? Sí es muy importante que lo hagan, sí está bueno que lo puedan pensar, que lo puedan plasmar, que lo puedan justificar, pero eso no se entrega. Entonces, eh, les dejo esa inquietud. Si aún no lo han hecho, bueno, pueden hacerlo y ya nos encontramos la semana que viene, en principio a las 17, y bueno, si hubiera un cambio de día, les avisaremos, Miguel o yo, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos vemos entonces, suerte. Cuídense. Gracias. Adiós.